Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Coma Criminal. Hoy vamos a ver las oraciones pasivas. Antes de definirlas vamos a crear un poco de contexto. ¿Os acordáis de la clasificación oracional? Podíamos clasificar las oraciones, entre otras cosas, según la naturaleza del predicado. Según esta naturaleza del predicado teníamos oraciones predicativas y copulativas, también llamadas atributivas. Estas oraciones predicativas las dividíamos a su vez en oraciones activas y oraciones pasivas. Ya estamos en las oraciones pasivas entonces. Ahora, estas oraciones pasivas pueden ser o pasivas perifrásticas o pasivas reflejas. Vamos a estudiar ahora las pasivas perifrásticas, que es lo que toda la vida hemos llamado oraciones pasivas. Así que vamos a ver las oraciones predicativas, pasivas, perifrásticas. Y las podemos llamar simplemente oraciones pasivas. Ahora que ya tenemos el contexto, podemos decir que las oraciones pasivas son oraciones predicativas, que el sujeto no realiza la acción del verbo y que se construye con una perífrasis en la que el verbo principal aparece en participio, auxiliado por el verbo ser. Es importantísimo para manejar la pasiva que conozcáis bien todos los tiempos verbales. Si los conocéis bien, no vais a tener ningún problema con la pasiva, pero si no, tendréis dificultades. Vamos a ir trabajando la oración pasiva a partir de varios ejemplos. Tenemos aquí, Olivia hizo un gran examen. Es voz activa y queremos pasar esta oración a pasiva. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Hacer. Hizo, que está conjugado en pretérito perfecto simple. Pretérito perfecto simple de indicativo. No lo confundamos con el pretérito perfecto de subjuntivo, que sería haya hecho, y al pasarlo a pasiva sería haya sido hecho. Una vez que tenemos identificado el verbo, identificamos el sujeto y el complemento directo. Y ahora que ya tenemos verbo, sujeto y complemento directo, pasamos la oración a pasiva. Esta misma oración en pasiva sería un gran examen fue hecho por Olivia. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos cogido el complemento directo de la oración activa y ahora pasa a ser sujeto, sujeto paciente. El que era sujeto de la oración activa, Olivia, pasa a ser complemento agente, ¿no? Fue hecho por Olivia. Y el verbo lo hemos mantenido en el mismo tiempo verbal. Lo teníamos en pretérito perfecto simple y lo seguimos teniendo en pretérito perfecto simple. El verbo ser, que es el que aparece conjugado, lo hemos conjugado en pretérito perfecto simple, por tanto fue. Y el verbo hacer, ahora que pasa a ser el verbo principal de la perífrasis, lo ponemos en participio, hecho. Vamos con otro ejemplo. Gaby Milito no había firmado el contrato. ¿Cómo la pasamos a pasiva? Primero identificamos el verbo. Es importantísimo que tengáis muy claro el tiempo verbal. Había firmado, en este caso pretérito pluscuamperfecto. Identificamos el sujeto, identificamos el complemento directo y procedemos a convertirla en oración pasiva. El contrato no había sido firmado por Milito. Para ello, el complemento directo ha pasado ahora a ser sujeto, el que era sujeto en la oración activa pasa a ser complemento agente en la oración pasiva y al verbo lo mantenemos en el mismo tiempo verbal, pretérito pluscuamperfecto. El verbo ser aparece conjugado, había sido, y el verbo principal aparece en participio, firmado. El contrato no había sido firmado por Milito. Vamos ahora a pasar algunas oraciones de activa a pasiva rápidamente para que tengáis más ejemplos. Tony Cross ama la Champions. Y ojo que no me lo invento, ¿eh? Vale, Tony Cross ama la Champions. El verbo ama es presente e indicativo. Por tanto, la Champions es amada por Tony Cross. Alba aprobará el examen de lengua. Identificamos el verbo, futuro de indicativo, así que mantenemos el futuro de indicativo al cambiar la voz a pasiva. El examen de lengua será aprobado por Alba. Alisa Alpara escaló el Nanga Parbat en invierno. El tiempo verbal es pretérito perfecto simple, así que lo mantenemos para pasar la oración a pasiva. El Nanga Parbat fue escalado por Alisa Alpara en invierno. Nosotros habríamos saltado el charco. El tiempo verbal es el condicional perfecto. Evidentemente tenéis que manejar los tiempos verbales para poder hacer esto. Mantenemos el tiempo verbal y la oración en voz pasiva será el charco habría sido saltado por nosotros.
Cuando son tiempos compuestos, chicos, siempre vamos a tener dos participios. El del verbo ser, que es sido, y el del verbo principal, en este caso saltado. Vamos ahora con varios ejemplos donde no hay que pasar de activa a pasiva, sino que se os da una oración y tenéis que introducir en voz pasiva el tiempo verbal que se os dice. Vamos con la primera. El reloj, futuro indicativo del verbo arreglar por el relojero. Sería el reloj será arreglado por el relojero. Mi casa, pretérito perfecto simple del verbo construir en 1993. Mi casa fue construida en 1993. El perro no, pretérito pluscuamperfecto de indicativo del verbo ver, cerca de casa. El perro no había sido visto cerca de casa. Creo que, pretérito pluscuamperfecto ahora de subjuntivo del verbo ver, antes por los vecinos. Creo que hubiera sido visto antes por los vecinos. El examen, futuro perfecto de indicativo del verbo hacer a las 11. El examen habrá sido hecho a las 11. Los exámenes, pretérito perfecto compuesto del verbo corregir por Germán. Los exámenes han sido corregidos por Germán. Y por último, la Copa de Europa, pretérito perfecto simple del verbo ganar, por el Real Madrid en 2022. La Copa de Europa fue ganada por el Real Madrid en 2022. Y esto es todo, chicos. Ahí tenéis todas las claves de la pasiva y si manejáis los tiempos verbales no tenéis por qué tener ningún problema. Hasta la próxima.